Estamos compartiendo las noticias a través de las pantallas de nuestro canal 8, la señal 23, vivetupuerto.cl y diversas plataformas. Y para ilustrarnos acerca de temas de la contingencia, cotidianos, y que hay que asumir, pueden ser domésticos, algunos bastante peliagudos, puede ser, ¿no es cierto? Mm. Porque el tema de los despidos no es un tema fácil. Está acompañándonos el abogado Diego López de Tu Defensa Bio Bio, como es habitual a estas alturas de la semana. Abogado, gusto saludarlo, bienvenido. Hola, buenas tardes, don Mario Alejandro, ¿cómo está? Muy bien, pues es complicado este tema de los despidos en este sentido, Diego. Sí, efectivamente hay que entender de que lo peor que le puede pasar a un trabajador es entrar en la cesantía. Entonces, lo que nos establece la ley laboral es de que el empleador tiene que explicar pormenorizadamente por qué un trabajador entra en la cesantía, explicándole la causal de despido, las cuales están señaladas específicamente en el Código del Trabajo. Se habla mucho habitualmente en el coloquio cotidiano de razones de fuerza mayor por razones de la empresa, ¿cómo es? Sí, efectivamente, está bien, don Mario Alejandro. Mire, existen tres artículos que establecen o más bien tratan las causales de despido. Está el artículo 159, que es aquellas causales de despido más tranquilas, no tan complicadas como por ejemplo está el término del contrato, Ya. mutuo acuerdo de las partes, renuncia del trabajador, entre otras. Incluso también está la muerte del trabajador, o sea, termina la relación laboral por el fallecimiento del trabajador. En el artículo 160 están las más peliagudas, están las más complicadas, donde se encuentra el acoso laboral, el acoso sexual, conductas impropias, falta de probidad, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. Y por último está la que usted bien señala y es lo que podríamos denominar el bolsillo de payaso que utilizan los empleadores, que es el artículo 161, necesidades de la empresa. Esas son las tres, o son los tres artículos, las tres normas que tratan el despido en Chile. ¿Qué sugiere frente a esos escenarios, abogado? Lo que yo, en primer lugar, lo que yo sugiero que si usted es despedido, señora, señor, en la casa, no se preocupe. O sea, yo entiendo que es una situación límite, es una situación compleja, pero piense primero, no firme lo que le entregan inmediatamente y asesórese primero con algún abogado. En este caso, nosotros lo esperaríamos que con Tu Defensa Bio Bio. ¿Por qué? Porque en el caso de que el despido no esté bien hecho o el despido no esté justificado o siendo justificado, más bien teniendo una causal, esta no se ajusta a derecho, se pueden obtener importantes indemnizaciones laborales o recargos más bien que van desde un 30, un 50 y hasta un 80% dependiendo de la causal. No me digas, ¿se dan eso? Sí, efectivamente, por ejemplo, vamos por parte. En el caso del 30%, si a usted lo despiden por necesidades de la empresa y en un juicio se determina que el despido es injustificado, se obtiene el aumento del 30% de los años de servicio. Si se estableció o se estableció que el despido fue injustificado por alguna de las causales o no tenía causal, por ejemplo, cuando a uno lo despiden de manera verbal y no le envían la carta de despido, puede aumentarse en un 50, y en el caso en que se ha determinado de que te mal despidieron por el artículo 160 que yo les explicaba anteriormente, que son estas causales peliagudas como acoso, como falta de probidad, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, si se determina que el despido fue indebido, se podría obtener los años de servicio más un 80% de recargo. ¿Se negocia la salida del trabajador cuando se renuncia o se va para la casa con el último sueldo mensual? Lo importante aquí, lo importante acá es de que nosotros en la oficina tenemos que, o señalamos que lo más importante es la autocomposición, en este caso de que no lleguemos a un juicio. O sea, el juicio es de última ratio, lo último que nosotros esperamos es llegar a un juicio. Si él puede llegar a un acuerdo y ese acuerdo no, y como usted bien dice, la llamada de la salida negociada o algo por el estilo. ¿Existe eso de salida negociada? Sí, efectivamente, pero eso es un acuerdo entre el trabajador y el empleador, no está regulada específicamente en la ley. Ejemplo, si yo llevo 10 años trabajando para el canal y quiero irme, pero a mí aquí el jefe no me quiere despedir, yo le digo, pero jefe, mire, ¿sabe qué? Págueme 5 años y yo me voy. Yo ganaba, ejemplo, números cerrados por 1 millón de pesos. En vez a mí me corresponderían 10 millones de pesos por indemnización por años de servicio, pero yo digo, yo acepto 5 millones
porque el empleador tampoco está obligado a despedirte. Si el empleador no te quiere despedir, no te va a despedir, ¿entiendes? Eso es el tema. Mucha gente dice, no, es de que no me pagaron mis años, etcétera, pero la verdad es que si tú renuncias, como el nombre lo indica, estás renunciando a tus derechos laborales. ¿Así? Efectivamente, por eso nosotros, si una persona, lo que menos nosotros recomendamos es renunciar, y si uno ya está muy complejo y en el trabajo, lo que yo recomendaría es asesorarse y ver si existe alguna posibilidad de lo que se denomina el despido indirecto o autodespido, Ya. antes de la renuncia. Ya. Cuando despiden a alguien, por cierto, está ilegal absolutamente que sea despedido con plata el trabajador, ¿no? Sí, lo que pasa es de que existe, ahí hay una diferencia. En el hipotético caso que a uno lo despidan por necesidades de la empresa, artículo 161 del Código del Trabajo, el empleador está obligado a pagarte un mes de aviso previo, o sea, o te avisa con 30 días de anticipación o te paga un sueldo, además de tus años de servicio, con tope de 11 años, y tus vacaciones proporcionales o legales, que es los días que te dan de vacaciones. En el caso de que te despidan por alguna de las causales del artículo 160, en este caso es por falta de probidad, acoso sexual, acoso laboral, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato, el empleador te despide solamente con el pago de tus vacaciones proporcionales y los días trabajados del mes que alcanzaste a trabajar. No está obligado a pagarte nada más. Por eso nosotros decimos, chuta, hay gente que lleva trabajando 5 años, lo despidieron por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Antes de firmar algo, avísenos y vemos la posibilidad de si podemos demandar lo que es el despido injustificado. Ahora, en ese sentido, abogado, tiene que estar fehacientemente comprobado que así es. Por ejemplo, menciona el acoso, no sé, no cumplimiento de funciones, tiene que estar 100% definido, ¿no? Sí, lo que nosotros señalamos es lo siguiente. La carta de despido es el marco regulatorio de la prueba que tiene el empleador. El empleador debe probar lo que señala en su carta. Entonces, a veces, ¿dónde se caen los empleadores? En la carta. La carta la hacen de manera incorrecta y la verdad, o la hacen de manera genérica. Como usted bien dice, para despedir a un trabajador, quien debe probar que su despido es justificado es el empleador. No se prueban hechos negativos, yo no puedo probar, no, es que no está justificado el despido, no. Yo demando el despido injustificado y quien me prueba que fue justificado mi despido es el empleador. Por tanto, la carga de la prueba del unus probandi está la pelota está en la cancha del empleador en este caso. Sí. ¿Sí? En líneas generales, ¿qué recomendaría usted al ciudadano común y corriente que está enfrentado a un tema como este? Por cierto, acudir a tu defensa Bio Bio, Sí. ustedes los van a ilustrar, los van a respaldar, atender, etcétera. Mm. Pero siempre hay que ser fino al momento de, ¿no? Sí, efectivamente, lo que nosotros No recomendamos. dejarse llevar por la pasión del momento, el enojo, que puede ser justificado también. No, sí, estamos de acuerdo, como usted dice, mantener la cabeza fría. Eso es lo primero. El mundo no se ha acabado. Es difícil hacerle entender a una persona que tiene deudas, que tiene hijos, que tiene gastos por pagar, que pierda su empleo o trabajo más bien. Pero la verdad es de que antes de firmar cualquier cosa, asesórese con nosotros, asesórese, vaya, llame a través de nuestros canales de atención, vaya presencialmente a Avenida Paicaví 651, Comuna de Concepción, estará Yarna, estará Gustavo, estaré yo como para atenderlos y responder todas sus consultas, las cuales en lo que se trata de derecho laboral son gratuitas. Nosotros, nuestros servicios para que las personas en la casa entiendan, señora, señor, nosotros no cobramos un honorario por esto, sino más bien un porcentaje de lo que se gane. ¿Entiende? Entonces, si nosotros somos los más interesados junto con usted de que su demanda o su sentencia sea lo más alta posible, porque mientras más alto su sentencia, más porcentaje nosotros tenemos o más altos en nuestra honorario, Posibilidad, claro. posibilidad. Por tanto, entienda de que todas las consultas laborales en la oficina son gratuitas y solamente nosotros nos ponemos tanto la camiseta por su caso y tenemos igual las ganas que se gane, que nosotros solo ganamos si es que se obtiene una sentencia favorable o un acuerdo con el empleador.
Ahora bien, este formato, esta Mm. normativa que existe, ¿se viene dando desde hace mucho tiempo o se actualiza cada cierto, no sé, en algún periodo o se mantiene la estructura, Mm, el formato Eh, habitual? sí, no entendamos de que el derecho laboral es un derecho nuevo, entendamos que el derecho laboral nace con la revolución industrial y que realmente el derecho laboral es revolucionario y va cambiando y va mutando. Antes existía el trabajo infantil, ahora gracias a Dios no. No existía limitación horaria, ahora tenemos 8 horas diarias. Antes no daban los domingos, no existía ni la ley de la silla. Entonces, sinceramente, el derecho laboral está en una constante mutación y siempre en aras de protección del trabajador, ya entendiendo de que la relación laboral es asimétrica, existe un poder patronal contra los trabajadores y lo que intenta el derecho laboral es intentar equiparar la cancha. ¿Cuál es la ley de la silla? No, de que la ley de la silla consiste en de que las personas, esto pasó aquí, de hecho en la ¿Sí? zona, en que tiene que existir o tenía que existir una silla en los trabajos para que las Ah, personas que trabajaban de pie en alguna pulpería o en alguna taberna o tienda tengan dónde sentarse, porque a veces pasaban 12 horas y no tenían dónde sentarse o se tenían que sentar en el suelo. Entonces a veces se escucha de que eso tiene mucho de sentido común, pero la verdad es de que parece que no. O sea, claro, claro, otra cosa es la aplicación, ¿no? sí. Abogado, eso de lo que no se ha movido, delante le escuché decir los 11 años, Mm. ¿ah? A esa persona, ¿a qué persona se le pagan esos 11 años de indemnización? Ya, perfecto. Lo que pasa es lo siguiente. Entendamos que al trabajador se le debe indemnizar sus años de servicio y por fracción superior a 6 meses se le paga un año más. ¿Qué significa esto? Yo llevo trabajando un año, me pagan un año, pero si llevo trabajando un año, 7 meses, me pagan 2 años. Esta indemnización por años de servicio tiene un tope y ese tope es de 11 años de servicio. O sea, si tú llevas 35 años trabajando en una empresa, solamente te van a pagar 11 años. O sea, significa 11 meses 11 meses, de si tú sueldo. ganabas 1 millón de pesos, insisto nuevamente por un Sí, tema, soy malo para las sí, matemáticas, más son 11 práctico. millones de pesos. No te van a pagar 30 millones de pesos si llevabas trabajando 30 años. Esa es la indemnización legal en todo caso, don María Alejandra. Existen empresas, trabajos, yo sé que los bancos, por ejemplo, no tienen tope de años. O sea, el trabajador de banco o los bancos por lo menos que yo conozco, que me ha tocado por trabajo, eh, en el hipotético caso que a ti te despidan y tú llevas 15 años trabajando, te pagan los 15 años. Entonces, esto también es un ¿Y poquito cómo eso? Hay dos códigos entonces. no, porque lo que pasa es de que esa es la indemnización legal, pero se puede llegar a cualquier convenio entre el empleador y el trabajador, sobre todo en convenios sindicales, que no vayan, no puede, una empresa no puede pactar que sean 10 años que te pagamos, Ah, pero sí puedo pactar que te pagamos 30 o te pagamos 20, por ejemplo, sobre los 11 años. Y los 11 años fue un cambio que sucedió antes de los años 90, porque antes no había tope de años. El problema que sucedía, que algunos señalan chuta y ahora ya llevo 15 años, me van a pagar 11, qué lata. Pero, ¿qué pasaba antes? De que habían trabajadores que ya, no, disculpe, lo coloquial no le daban las patas para seguir sí. trabajando y no estaban apernados. Entonces los empleadores no lo podían despedir porque tenían 45, 50 años de trabajo. Entonces no los podían despedir y ahí la gente iba a dar la hora nada más. Entonces, por un tema esto estoy hablando de una de las partes que dice eso, dice chuta, por un tema de producción, por movilidad laboral, y los empleadores no contrataban más gente porque no tenían ya trabajadores, entonces le damos más movilidad y solamente pagamos 11 años. Por el otro lado, alguna gente dice, chuta, pero eso es malo con el trabajador porque nosotros habíamos ganado derechos y ahora, ¿para qué voy a seguir trabajando si me van a pagar 11 años nada más? A ver, un dato de la causa, abogado. Mm, Se despide una persona, ¿no es cierto? mm. Y se le paga la indemnización correspondiente. ¿Es el sueldo y a eso hay que agregar las vacaciones y otras cosas o Sí, no? efectivamente, depende del despido. Si es por despido por el artículo 160, estas terribles causales que yo ya señalé, y las repito, entre otras, acoso sexual, falta de probidad, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato,
tu finiquito va a señalar solo que te van a pagar las vacaciones proporcionales. Nada más, o vacaciones legales también. El feriado. En este caso, pero si te despiden por el artículo 161, necesidades de la empresa, te van a pagar los siguientes ítems. Aviso previo, que es un sueldo. Años de servicio, con tope de 11 años, como ya lo desarrollamos anteriormente, y las vacaciones proporcionales. En ambos casos, en ambos despidos, nosotros como abogados podemos obtener un aumento en las indemnizaciones. Si te despidieron por necesidades de la empresa, nosotros podemos obtener un aumento del 30% de los años de servicio. Si te despidieron por el artículo 160 y nosotros determinamos que tu despido fue indebido, nosotros podemos obtener aviso previo, años de servicio, aumento de un 80% de los años de servicio. Tenía 10 años de servicio, son 1 millón cada uno, por ejemplo, podemos conseguir 8 millones más. ¿Por qué? Porque es el 80%. Y además de tus vacaciones proporcionales. Por tanto, por eso no es el fin del mundo cuando te despiden. Primero que todo, hay que pensar bien lo que está sucediendo y muchas veces, insisto, los empleadores se caen en la carta de despido. Ese es el tema. ¿Quién define eso, abogado? Por ejemplo, te dice el que tenía 11 años de trabajo se le paga su indemnización correspondiente, pero puede llegar hasta 18, me decía usted, porque etcétera, existe la posibilidad. ¿Quién define eso? Lo define el magistrado, el juez laboral. Solamente nosotros como abogados tenemos derecho a pedir en juicio, o sea, tenemos el derecho a pedir en juicio, y el juez, que es imparcial, determinará si el despido es justificado o injustificado. Si se determina que es injustificado, no hay nada que hacer, empleador pague. Si se determina que es justificado el despido, al trabajador no le pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay peor pelea que no la que no se da, nada más. O sea, no, si usted no gana nada, o sea, eso le va a suceder. Sí. Y nosotros como abogados laborales, y en particular en Tu Defensa Bio Bio, estudio al que yo represento, la verdad es que ni siquiera le cobramos honorarios. Por tanto, pierde usted y perdemos nosotros también. ¿No es engorroso eso, que vaya a demorar mucho, por ejemplo, un juicio que le puedan dedicar al empleado? La verdad es de que es variable, depende netamente de eso, ya son temas de tribunal. Solamente haciendo un poco un tema fáctico, Concepción es bastante rápido en comparación a Chile, y incluso en la región. Tenemos causas en Coronel que son un poquito más lentas, en Concepción es bastante rápido, la verdad, y rápido estoy hablando en temas de tribunal, 6 meses, 1 año puedes tener sentencia. ¿Cómo se les ubica como Tu Defensa Bio Bio, abogado? Nosotros, don Mario Alejandro, estamos ubicados en Avenida Paicaví 651 Concepción, entre Freire y Maipú. Contamos con estacionamiento en caso que lo requieran, y además nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook o WhatsApp. Bien, pues, abogado Diego López. Entonces, como corolario, la carta de despido, ahí está la clave. Efectivamente. Lo que dice ahí es... Lo que dice la carta, el empleador lo deberá aprobar en un juicio. Ya. Eso es. Y para eso están ustedes. Y para eso estamos nosotros, para forzar ese juicio y que el empleador vaya y determine con las pruebas que el despido estuvo bien hecho. Muchísimas gracias por venir. Ya, muchas gracias por su tiempo. No hay problema. Pues, nos acompañó el abogado Diego López de Tu Defensa Bio Bio, las noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos.